lo que dice la palabra de Dios, dice, y aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos. Qué tremendo, ¿no? Entraron dos personas a la iglesia, donde estaban reunidos personas que pensaban que conocían a Dios. Entraron por la puerta, pero los que venían, esos dos, sabían dónde estaba el poder de Dios. Amén. Pero los que estaban adentro no lo sabían. Y mire lo que empezó a pasar. La Escritura dice, y aconteció que en Iconio entraron junto a la sinagoga de los judíos que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Amén. Qué tremendo, ¿no? Convencieron a un montón de letras. Los griegos eran los que estudiaban y se sabían todo. Y ellos llegaron y convencieron a esas personas. Amén. Por fe. Por fe que iba a ocurrir algo. Por fe. ¿Y sabe cuál fue lo que hablaron? Hablaron de Jesucristo. Hablaron del pacto. Hablaron que Dios Padre mandó a Jesucristo a la tierra por pacto a David, que era un siervo justo, fiel, que le creyó las promesas de Dios. Y de ahí sacó una descendencia. Y esa descendencia era Jesucristo, por el cual no vio corrupción, sino que su manto de amor, por la cual nos salvó a nosotros y salvó a todo el mundo, y el cual se levantó de los muertos. No está muerto esta noche. Está aquí. Está aquí. Y ellos se metieron a predicar eso adentro de la sinagoga de los judíos y de los griegos. Y mire lo que dice la palabra, y ellos creyeron, dice la palabra de Dios. Y mire lo que dice más abajo, dice, versículo 2 dice, más los judíos que no creían, habían unos que no creían. Acá habrá alguno que no esté creyendo en su corazón y esté murmurando adentro de su boca. Amén. Pensando que cree, pero no creían. Habían algunos que no creían. Si en ese tiempo que caminaron estos apóstoles ya no creían, ¿usted piensa que en este tiempo no va a haber personas sentadas dentro de la iglesia que no creen? Y sabe, cuando hay personas que no creen, le dan lugar al enemigo. Le dan lugar al espíritu de incredulidad, al espíritu de duda. Esos espíritus no tienen que estar reinando dentro de una iglesia. Ellos entraron y en la sinagoga empezó a pasar eso. Cuando ellos estaban predicando, estaban diciendo de Jesucristo, y algunos creían, otros se oponían a creer. Y miren lo que dice la palabra de Dios, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos. ¿Saben lo que empezaron a decir? Si no le creas mucho a este. No prestas atención a lo que dice, todo lo que dice no es verdad. Así empezaron a hacer entre medio. Amén. Y crearon una división. Amén. Y Jesús dijo una de las cosas, dijo, una casa dividida no prevalece. ¿Me entiendes? O sea que si tu corazón está dividido, tus pensamientos están en otro lado, y no estás creyendo en Dios, y no estás con expectativa, tienes una división adentro. ¿Me entiendes? Y tú tienes que creer. Tú eres creyente. Y todos los días te tienes que levantar con una expectativa que Dios te va a asombrar con lo que va a hacer. Amén. Porque estos varones que entraron, imagínate, se habían podido ir a la aldea, pero el Espíritu los empujó a entrar a la casa de Dios. Los entró a la sinagoga, donde ahí se leía la palabra de Dios, y ellos empezaron a hablar de Jesucristo. Ellos empezaron a levantarse. Ellos con osadía, con el Espíritu, empezaron a hablar del Rey de Reyes. Empezaron a hablar de lo que Dios podía hacer. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice más abajo. Dice, más los judíos que no creían, incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y mire lo que pasó. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. A ellos no les importó que hubiera oposición.
Ellos empezaron a predicar y a declarar que Jesucristo está vivo. Que Jesucristo no está muerto. Amén. Que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y que ellos eran testigos que le vieron sus manos, le vieron su costado. Con Él hablaron. Amén. ¿Tú hablaste con Dios? ¿Hablaste con Dios? Y si tienes la convicción de que hablaste con Dios, no tienes que tener miedo. Tu fe tiene que alcanzar lo sobrenatural. Jesús no estaba presente cuando ellos estaban hablando de Jesús. No estaba presente físicamente, que los ojos naturales le podían ver. Ellos estaban hablando de Jesús en la casa de Dios. Y estaban declarando y con de nuevo. ¿Qué quiere decir de nuevo? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Su fe, porque 2 o 3 se oponían, no paraba. Tu fe no debe parar si alguien no te sigue de tu casa. Tu fe no debe menguar. No debes entrar en tristeza si las cosas no están pasando como a ti tú piensas que tienes que pasar. Porque ellos estaban seguros y se volvieron a meter. Y dijo, nos quedamos aquí porque todavía hay personas que no conocen su salvación. Porque hay personas que todavía no han entrado en salvación. Porque todavía dudan del Creador. Por eso ellos se quedaron ahí. Y no se fueron. Aunque sabían que se estaban oponiendo. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Yo me imagino que se han quedado más de 3 meses, 4 meses, 5 meses predicándole a la iglesia. Y miren lo que dice. Y hablando con de nuevo, confiando en el Señor, el cual daba, conociendo. Ellos seguían hablando, pero querían ver señales y prodigios. Había una posición, ellos estaban predicando con de nuevo, sabiendo que Dios iba a cumplir la promesa que le había prometido a ellos. ¿Y cuál era la promesa que le había dado a ellos? Dijo, quedaos en el lugar hasta ser investidos con poder y salgan a predicar y anuncien mi nombre, declaren, donde vayan hablen de mí y yo me encargo de los milagros, dijo el Señor. Ellos tenían que hablar solamente. Ellos solamente tenían que hablar y ponerse firme y estar con expectativa todos los días de su vida. Mediante los amenazaban también. Pero ellos estar firme hablando de Cristo. Hablando de Cristo. No importaba lo que a ellos les pasaba, lo que les importaba que todos supieran que Jesucristo estaba vivo. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, y la gente de la ciudad, unos estaban y otros con quién? Se había puesto una rivalidad. Unos estaban no creyendo y otros estaban creyendo. Y otros estaban creyendo a la palabra de los apóstoles. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando los judíos y los gentiles se juntaron con sus gobernantes, estos que estaban predicando terminaron apiedrados. Se levantaron y le empezaron a tirar piedras. Y hoy no te van a tirar piedra. Hoy te van a decir, ¿qué vas a la iglesia a partir del templo? Esas son las piedras que te tiran y a ti te desaniman. ¿Y qué vas a ir a la iglesia todavía? Mira cómo está. ¿Y qué vas a seguir creyendo? Mira cómo estás. Esas son las piedras que te tiran y te desaniman. ¿Me entienden? Por eso es muy importante como ellos lo vivieron en carne propia. Ellos estaban predicando y en un momento se levantaron un montón de personas que empezaron a agarrar piedra y le empezaron a tirar. Le empezaron a tirar piedra y tú te aguantarías seguir predicando. Tú dirías, bueno, no nací para esto. Se ve que el Señor no quiere que yo predique, por eso me tiran piedra. Ellos no dijeron eso. Ellos siguieron creyendo. Ellos siguieron creyendo. Por eso tú tienes que seguir creyendo. Hoy no son piedras, hoy son pensamientos que el enemigo te pone continuamente cuando te levantas, cuando no sabes, cuando no te levantas en expectativa, cuando no te levantas sabiendo que Dios va a cumplir la promesa contigo. Porque el que empezó la obra contigo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
hasta el día de Jesucristo. Pero Él sabe perfeccionarla todos los días. Él trabaja todos los días. Él seguía trabajando en ellos. Ellos no paraban con la palabra de fe. Ellos no paraban con la palabra de fe. Todavía no ocurría el milagro. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Y habiendo sido, amén, y habiendo sabido, huyeron, y a ver, a la ciudad de Iconio y todas las regiones, y allí predicaban ¿qué? Ay, a ti te mira más, yo no quiero predicar el evangelio. A ti no te saludan, hermano, no, ya no, a tu marido te dice algo, ya no quiere venir a la iglesia. Ellos los apiedraron, ellos los corrieron, ellos salieron de la ciudad, hay otra ciudad para ir a predicar. Ellos se fueron a predicar. ¿Sabe? Cuando tú empieces a hacer lo que tienes que hacer, a predicar y a anunciar el evangelio, la enfermedad se va, los tormentos se van, la maldición se va, se empieza a ir el demonio de tu casa, de tu vida, de tus pensamientos, pero tienes que salir a predicar, tienes que salir a hablar de Él y no parar. La misión de ellos era llevar el evangelio, la misión tuya es llevar el evangelio y no andar haciendo otra cosa. La misión tuya es llevar la fe que desata cosas sobrenaturales. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Y allí predicaban el evangelio. Versículo 8 dice, cierto hombre de Litra estaba sentado imposibilidad de sus pies, de nacimiento. Ellos siguieron predicando, pasaron la tormenta de las piedras, pasaron la tormenta de las críticas, pasaron todo y seguían su fe intacta. Intacta, estaban en la casa de Dios, intacta, estaban entrando en la ciudad. Su fe no menguó, su fe nunca cayó. ¿Por qué de una semana, de un sábado, tremenda reunión, a un lunes tu fe falla? No debe fallar. ¿Sabe por qué? Porque continuamente te tienes que levantar con expectativa. Porque Dios te quiere mostrar cosas grandes, misterios que ni siquiera tus ojos han subido. Cosas sobrenaturales que tú no entiendes. Pero cuando tú obedezcas, la vas a entender. Cosas sobrenaturales. Amén. Que solamente Él te las hace entender por el Espíritu. Por eso ellos le dijeron, el Señor le hizo entender a ellos que las piedras no eran nada a lo que Él le había ofrecido. Su presencia, su poder. Pero ellos tenían que ser testigos en todo momento. Ellos hasta en los momentos difíciles, ellos no tenían que negar su fe. Hasta en los momentos difíciles no niegues tu fe. Crea expectativa en tu fe. Que la expectativa esté creada en la palabra de fe que se te predica. En la palabra de fe y en el nombre que se está nombrando sobre esta tierra y sobre este siglo y sobre los siglos venideros. Su nombre es Jesús. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Versículo 8 dice, y cierto hombre de Litra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Qué terrible cartel tenía. No te vas a parar más de esa silla. No vas a andar nunca. Nunca vas a tener la sensación de que tus pies caminen. Nunca vas a tener la sensación de que tus manos... Ese es el decreto que había sobre él. Ese es el decreto. ¿Cuál es el decreto que hay sobre ti? Porque ahora vas a ver lo que el poder de Dios puede hacer. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el decreto que hay sobre ti? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron que no podías tomar? ¿Qué te dijeron que Dios no podía hacer? Pero llegaron estos varones que fueron apiedrados, fueron menospreciados, pero ni siquiera ni guardaron rencor en el corazón, ni siquiera se acordaron de las piedras, que ni siquiera se acordaron lo que le dijeron. Ellos iban a predicar el evangelio. Por eso cuando tú decidas predicar el evangelio, ahí es cuando las piedras se van a terminar deshaciendo, porque ni la piedra te va a poder parar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9 dice, y este oyó hablar a quién, al que le habían tirado piedra, al que lo habían menospreciado, al que le habían dicho, estás loco, Pablo.
Estás loco que estás predicando, te dejas pegar, te dejas tirar piedra y sigues hablando de Jesucristo. Estás loco. Él seguía hablando. Él seguía anunciando. Él ni los azotes lo pararon. ¿Sabe por qué? Porque su fe no estaba fundada en una emoción. Su fe estaba fundada en la palabra y en la promesa de Dios. Porque ¿qué quieres que haga, Señor? Le dijo. ¿Qué quieres que haga? ¿Sabe que muchos entran en la iglesia, pero nunca le dijeron qué quieres que haga, Señor? Siempre le dijeron, Señor, tú eres el de los mandados. Haceme esto, haceme esto, haceme esto, haceme esto. Dame una esposa, dame un hijo, dame vida, dame trabajo. Pero nunca le quieren obedecer. Y Dios te manda a obedecerle. ¿Qué quiere que yo haga, Señor? Eso dijo este varón. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, vas a saber lo que es padecer por mi nombre. Vas a llevar por todas las aldeas mi nombre. Le profetizó lo que le iba a suceder. Te van a menospreciar, te van a castigar, van a querer quitarte tu fe, pero yo he puesto algo que nadie te lo va a quitar. Que es el amor que he puesto en tu corazón por mi evangelio, por mi nombre, por mi reino. ¿Me entiendes? Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, y oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos. Amén. ¿Por qué cree que le miró los ojos? ¿Por qué cree que le miró los ojos? ¿Por qué cree que el Señor, no solo Pablo miró los ojos, sino que el Señor Jesús miró a los ojos a una mujer y le preguntó, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te querían apiedrar? Y él le dijo, maestro, se fueron. Y sabe que mirando a los ojos le dijo, vete y no peques más. Eres libre. Porque cuando viene el Señor Jesús y nos mira a los ojos, nosotros somos libres. ¿Sabe por qué? Porque tus ojos reflejan dónde está tu alma. Tus ojos son, amén, tus ojos son, amén, lo que refleja lo que eres por dentro. ¿Dónde está tu alma? ¿Me entiendes? Por eso es algo muy importante. Imagínate, la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús. Te dijo en una empresa, te dijo en una mujer, te dijo en alguien, en Jesús. Porque si tú pones los ojos en Jesús, la luz de Cristo te va a alumbrar. Y Él sabe arreglar todo lo que tú necesitas. ¿Amén? Y mire lo que pasa. Dice la palabra de Dios, dice, y fijó, y este oyó hablar a Pablo, el cual fijando sus ojos y viendo, adentro de la persona se ve la fe. Adentro de la persona se ve la fe. Cuando no hay fe adentro de la persona, es imposible que ocurra un milagro. Jesús miraba y miraba los ojos de las personas y veía fe. ¿Sabes que hay algo tremendo cuando el Espíritu Santo te hace fijar los ojos sobre una persona? Es tremendo lo que hace el poder de Dios cuando una persona en sus ojos y en su corazón refleja fe. Porque está en expectativa para recibir algo sobrenatural. Está en expectativa para hacer algo sobrenatural. Él había podido mirar su silla de ruedas. Él había podido mirar su cama donde estaba. Él había podido mirar su cuerpo. Pero no miró su cuerpo. No miró su cama. No miró el decreto. Miró lo que había dentro de sus ojos. Miró lo que había adentro de sus ojos. Había una pequeña esperanza en él. Que eso activó la fe. Por eso dice, oyó las palabras. Y las palabras tienen poder, hermano. ¿Sabe por qué?
Porque al Señor Jesús se le acercó un centurión y le dijo, di la palabra y mi criado es sano. No necesito que entres a mi casa, no necesito que me visites en mi casa, no necesito, porque reconozco que tú tienes autoridad, reconozco que tú eres el Cristo, reconozco que en ti hay poder para hacer cosas grandes. Solo soltó la palabra y miró la hora y dijo, y ya llegó, lo primero que hizo, preguntó, ¿a qué hora se cenó? Miró la hora y dijo, eso lo hizo Jesús. Eso lo hizo Jesús. ¿Quién tiene que hacer el milagro en ti? Jesús. Pero ¿quién tiene que ver fe en ti? Jesús. Jesús es el que tiene que ver fe en ti. Y viste personas que no perdieron la fe nunca. No perdieron la unción nunca. Los apedrearon, los corrieron de la ciudad. Los gobernantes se juntaron y lo echaron fuera. ¿A ti te han echado de un lugar? A mí me han dicho, yo no creo en tu Dios. Así que no hables. Y yo seguí hablando. Se paró y se fue la persona. Yo le seguí hablando y recibió la otra persona, la que tenía que recibir. Pero no porque tú no creas, yo no te voy a seguir predicando de Jesús. Cree y el Señor te va a alumbrar el camino. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, y oyó hablar ¿a quién? Paralítico, cojo, pero no estaba sordo. No estaba sordo. No estaba sordo, estaba esperando un momento que el poder de Dios se manifestara. Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice, y oyó hablar a Pablo, o sea que cuando te escuchen hablar las personas, el Señor va a empezar a hacer milagros en tu familia. Pero cuando te escuchen hablar a ti, van a ocurrir milagros. ¿Me entiendes? Escuchó hablar a aquel que lo habían corrido a piedrazo. Escuchó hablar a aquel que hablaba con osadía de Jesús. Escuchó hablar a Pablo. Y mire lo que pasó. El cual fijando los ojos, díganme, si usted estaría en el lugar de Pablo fijando los ojos sobre un paralítico, ¿qué le diría? Su mente, pasarían miles de problemas en su mente, decir, no, y mira si el Señor no lo hace. Así están, pasan, y mira si el Señor no lo hace. Por eso no reciben milagro, porque no hay expectativa. Amén. Pablo no vio lo que veía, vio el poder de Dios que estaba en sus ojos, estaba dentro de su alma, que la palabra de fe él la había recibido. Por eso sus ojos empezaron a cambiar. La palabra, si la recibes en tu corazón, tus ojos empiezan a cambiar. Pero la tienes que recibir en tu corazón primero. Y entra por el oír. Dice que él oyó. No dijo que vio a Pablo. No dijo que vio a Pablo. Dígame, si no lo tuviéramos a Pablo, ¿a quién no le gustaría que Pablo le ponga la mano encima? Todos correríamos, poneme la mano encima a Pablo, porque yo necesito lo que tú tienes. ¿Me entiendes? Pero él no corrió por la mano de Pablo. Él corrió por la palabra que entró en su corazón y él tenía fe. Si no entramos por esa puerta con fe, es imposible que el reino me responda. Si entramos todos los días como un día más, como no pasa nada, nunca traemos expectativa. El reino no se mueve. Cuando hay expectativa, el reino se mueve. Expectativa de milagros, expectativa de liberaciones, expectativa de milagros sobrenaturales, de cambios, transformaciones. Esas son las expectativas que tienen que entrar por esa puerta y tienen que estar en tu corazón al oír palabras de Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice, y oyendo hablar a Pablo, el cual fijó sus ojos en él. Y Pablo dijo, yo fijo los ojos, no miro naturalmente. Miro lo que empezó a entrar adentro de tu corazón. Que tu fe empezó a agrandarse adentro tuyo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, fijó los ojos y viendo que tenía que. Cuando las personas caminan en oculto y no te saben mirar a los ojos, andan así, te hablan así, no pastor, yo ando bien, chao. Porque andan en cosas ocultas. No pueden mirar a los ojos. No hay verdad en su vida. Aprende a caminar en verdad. Eso es un valor grande que vas a tener y vas a restaurar a muchas personas. Pero camina en verdad.
que haya verdad, que tu mirada haya verdad, que en tu corazón haya verdad, que en tu vida sea una verdadera manifestación del Espíritu. Y no cuando vengan las piedras dejes de creer en Dios, porque ellos tuvieron verdad en su corazón, firmeza en lo que creían. Se pararon ahí y siguieron hasta que lo agarraron a piedrazo y dijeron, vámonos a otra ciudad. Ya nos quedamos mucho tiempo perdiendo aquí porque no creen. Vámonos allí porque allí hay un paralítico que el Espíritu Santo me está diciendo que va a hacer cosas grandes. Ellos no pararon. Amén. Muchos piensan que el 2023, vacaciones. Ajá. Donde vayas en el río, allí donde esté, allí predica del Evangelio. Puede sanarse una persona, puede sanarse un dolor de muela, puede sanarse un dolor de cabeza. ¿Sabe cuántas veces he orado por personas que ni siquiera conozco, pero le duele la cabeza? ¿Qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? Vamos a orar. Terminó sana. Ahí. ¿Me entiende? Pero ¿por qué dejamos el Evangelio? Ellos nunca lo dejaron. Ellos nunca dejaron hablar de Cristo. Por eso los poderes y las manifestaciones del Espíritu Santo los seguían. Los seguían. Vayan, si van a ir a festejar el domingo, más vale que prediquen a todos y los conviertan a eso. Porque si van a ir a saltar allá y no convierten a nadie, van a estar lo mismo. ¿Me entiende? Esa es la iglesia que tenemos hoy. Esa es la fe que tenemos hoy. La fe tiene que echar fuera demonios. La fe tiene que hacer milagros. La fe tiene que ocurrir cosas sobrenaturales. Porque tú las tienes que testificar. ¿Me entiendes? La fe transforma, la fe hace, te levantas como un león. ¿Sabe que el Espíritu Santo me mostró cómo se levantaba de nuevo las cosas espirituales en este lugar? Se levantaba así de arriba, empezaba a levantarse. Eso es lo que Dios va a empezar a hacer a estos momentos, hermano. Pero tú vas a tener que entrar por esa puerta con expectativa todos los días de tu vida. Expectativa, no desánimo, no cansancio, no, amén, pensamientos malos, no. Cuando está en eso, no hay expectativa, no hay milagro. Cuando hay deseo de oír palabra de Dios, de poder, ahí empieza el poder de Dios a actuar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, fijó los ojos y viendo que tenía fe, fue sano. Fue sano. Fue sano. Mire la condición de él. Vamos a leer la condición de él de nuevo. Dice, imposibilitado de pies, cojo de nacimiento. Dígame en quién puede hacer ese milagro. Dígame en quién puede hacer ese milagro solamente. Solamente Dios. Y entonces lo que tú tienes, ¿qué puede hacer Dios? Mayores cosas. Si de nacimiento era así, imagínate lo que vieron de nacimiento. Los mismos niños que lo vieron nacer de nacimiento a la edad que él tenía. Ellos caminaban y él no. Y cuando lo vieron caminar, dijeron, wow, ¿quién te encontró a ti? ¿Con quién te encontraste? Y yo me imagino, él les había dicho, con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Lo único que puede hacer el poder de Dios. Amén. ¿Con quién te encontraste? Ni te imaginas con quién me encontré. Estaba tirado en una cama con un decreto de no caminar nunca. Y el Señor me levantó. Da tu testimonio y habla. Habla de Jesucristo y no tengas miedo. Pablo no habló de su conversión, habló de Cristo en ese momento, habló del Rey de Reyes, del pacto, de aquella persona que lo había llamado, de aquella persona y sabía que lo iba a apiadar, pero él se quedó. Imagina, sabía que se estaba poniendo las cosas duras y él se quedó, sabía que estaba una división, habían personas que querían apagar la fe de otras, pero él se quedó, dijo, quedémonos un tiempo más, a ver qué sucede aquí. Terminaron corriéndolo a piedrazos. Pero él se fue a predicar a otro lugar. Amén. Cuando te ofendiste, ¿cuánto te costó levantarte? Hay algunos que todavía no aparecen. Miren, en la silla están desocupadas. Porque solamente se ofendieron. Yo me imagino el Señor Jesús me dijo el Espíritu Santo, mira, si yo tendría que tener teléfono, tenía que llamar a todas las personas. Imagínate si el Señor tuviera teléfono.
Imagínate si en el tiempo de Jesús había teléfono. A mí no me llama, a mí no me quiere, a mí no me... Estaríamos todos quejándonos. Y el Señor dice, mi iglesia no entiende. Mi iglesia no entiende el poder. Mi iglesia no entiende lo que yo puedo hacer con ella. Lo hizo con estos varones, eran dos. Hacían desastres donde entraban el poder de Dios. Hacía cosas sobrenaturales. Dos solamente. Entraron y empezaron a convertir personas. Aquí van de a dos y se pierde uno y aparece uno nomás. ¿Me entiende? Empieza a tener la mente del reino. Empieza a tener la mente del reino, que donde entre con tu oración vas a transformar. Amén. Veo que siempre llegan y te invitan. Y llega el nene, ¿qué le pasa al nene? Está un atrapito acá. ¿Qué le pasa al nene? Tiene dolor de cabeza. Ah, bueno, ya se le va a pasar. Órale. Declara la sanidad. Y te van a llamar todos los días. Vení, vení, vení. ¿Qué tenés? Tengo la palabra de fe. Conozco al que me llamó. Aquel que te mandó a predicar el evangelio. ¿Sabe por qué no crecemos? ¿Y por qué no crecemos? Y no crecemos en gozo y en alegría. Porque no predicamos. Porque no predicamos. Andamos en el mundo como si, nada, amiga, vamos a tomar mate, vamos a tomar mate, vamos a tomar mate. Tomamos mate, tomamos mate, tomamos mate y no sanamos a nadie. No sacamos a las personas de depresión. ¿Por qué? Porque le damos consejos carnales y no espirituales. Por eso sane. Estos entraban y el paralítico de nacimiento, cojo de nacimiento, terminó caminando. Fijó y vio fe. Fije y ve fe. Qué tremendo, ¿no? Usted se levanta y viene acá y cierra los ojos. Y el Señor, imagínate, le dice, abre los ojos, a ver qué tienes adentro. Y empiezan a manifestarse los demonios adentro tuyo. Fe, fe, fe por la palabra. Fe por la palabra. Él solamente escuchó la palabra. No fijó los ojos en él. No miró, no lo vio, no le dijo, Pablo, acá estoy. Escuchó lo que él estaba diciendo. Y su corazón se empezó a llenar. Porque llegó el tiempo de la salvación aquí. Porque llegó el tiempo de la salvación en las personas que me están escuchando. Mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, y oyó Pablo y hablar a Pablo, el cual fijando los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, y dijo a gran voz, levántate, levántate, derecho, sobre tus pies. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Que te va a decir, levántate. Levántate. ¿Me entiendes? Levántate, le dijo. Y fue. Vio que nosotros pensamos y le vamos a orar y vamos a decir, Señor, ¿quién maldijo, Señor, este cuerpo que estaba paralítico? Fuera de este cuerpo, los hechiceros. Nada que ver. Era para que el poder de Dios se manifestara por la fe. Por la fe. Por la fe, el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Por fe. Y siempre conlleva un acto de obediencia. Él escuchó, levántate. Y yo me imagino que él echó hacia adelante enseguida. Levántese. Acomoda todo, después se levanta. Así somos, así es nuestra fe. Por ahí, si Dios nos da una dirección, planta una semilla. ¿Sabes que tuve un sueño, pastor? Que estaba plantando semillas. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Cuándo el Señor va a hacer algo si no lo haces? No lo haces. No lo hace. Imagínate este varón predicando y vio fe. Y dijo, no, acá está el milagro del Padre. Mírame, levántate, le dijo. Levántate, le dijo. Él enseguida entró. Una acción necesita para un milagro. Amén. Una acción de usted. Una expectativa de usted. Una expectativa del paralítico. Del cojo de nacimiento.
del cojo de nacimiento, un mover del cojo de nacimiento. Yo me imagino el cojo se movió un poquito así nomás y el poder de Dios lo levantó. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y él, ¿qué pasó? Y tú creas que los de alrededor nos dijeron, ¿ahora sí creemos? Amén. ¿Ahora sí creemos? Saltó, dice la palabra de Dios. Saltó. Dígame, ¿usted está paralítico? No. Amén. ¿Está tuerto? No. ¿Tiene las dos manos? ¿Tiene los dos pies? ¿Y qué le está pasando entonces que no recibe un milagro? ¿Paralítico espiritual? Amén. ¿Sabe qué tremendo es esto? Yo me imagino, el cojo le había dicho, se había pedido un 0 kilómetro, ¿lo había recibido? No. Porque estaba paralítico, ¿para qué quería un auto? Amén. Estaba paralítico, ¿para qué quería un auto? ¿Por qué nosotros venimos a la casa de Dios a pedir cualquier cosa? Por eso el Señor no hace milagros. Porque nosotros pedimos cualquier cosa y el Señor nos dice, busca mi reino. Y este paralítico dijo esa palabra del reino. Y empezó a buscar el reino y el reino lo hizo caminar. El reino va a hacer cosas por ti porque tú busques lo que el reino te mande hacer. Amén. Busca el reino y su justicia y lo otro se añadirá. Tú no me hiciste depresiva, Señor. Tú no me hiciste, Señor, tuerto. Tú no me hiciste, Señor. Yo creo en la palabra que tú moriste en la cruz de Calvario. Te levantaste de los muertos. Resucitaste por tu sangre y por tus llagas. Yo soy curado, Señor. Lo creo en mi corazón, Señor. Y sé que te puedo ver a ti obrar en mi vida. ¿Me entiendes? Dios por eso no va a hacer cosas que nosotros le pidamos. Dios va a hacer cosas que Él está en el corazón de Él hacer. ¿Y sabe que estaba en el corazón de Dios sanar a esta persona? Y usar a Pablo con el mismo poder que usó Jesús. ¿Y sabe que en el mismo poder que usó Jesús, con el mismo poder la quiere usar a usted, lo quiere usar a usted para que usted haga cosas sobrenaturales? Pero usted no tiene que mirar las piedras, pero usted no tiene que mirar las amenazas, pero usted no tiene que entrar en tristeza, porque usted tiene que tener un espíritu de osadía, dice la palabra de Dios. Osadía. Osadía y decir, ¿cómo te levantaste hoy? Hoy me levanté, pero para comer todo lo que el Señor me mandó a hacer. Amén. No para hacer todo lo que yo quiero. Por eso es una de las cosas que usted no tiene que buscar. Cuando se busca la propia conveniencia, el Señor dice, mi iglesia no busca mi reino. Por eso yo no puedo hacer milagros. Cuando mi iglesia busque mi nombre, busque mi presencia, busque mi manifestación, fije los ojos en mí, fije su fe en mí, en la palabra de fe. ¿Sabe que hubieron ejemplos en la Biblia que no siquiera tocaron, nadie los tocó? Y fueron sanos por escuchar la palabra solamente. Por solamente escuchar la palabra, nadie los tocó. La gloria de Dios tocó a esa persona y se sanó. Por eso a veces usted solamente tiene que creerla. Creerla que milagros van a ocurrir. Amén. Pero sus ojos van a tener que estar fijados en el que le habló. La palabra dice que este cojo de nacimiento tenía fijados sus oídos al que estaba hablando la palabra, pero no lo veía. Después fue llamado y le dijo, lo miró a los ojos y le dijo, ahora sí el poder está sobre ti. Levántese y fíjese los ojos en Dios.